Vamos a ver en este vídeo un ejercicio típico y bastante completo de fuerzas, de dinámica, con el nivel de cuarto de ESO y además con plano inclinado, ¿vale? Con plano inclinado. Vemos aquí que nos dicen que hay un vehículo que pesa, cuya masa son 800 kilos, que asciende por una pendiente, plano inclinado, una pendiente, y nos dan el ángulo, ¿vale? Normalmente estos ejercicios nos dan el ángulo que forma la pendiente con horizontal, y además nos dan un dato que es que recorre ese vehículo 32 metros sobre ese plano inclinado en 5 segundos. Bueno, este dato nos va a valer para calcular la aceleración, lo vamos a ver después. Nos dicen que hay un coeficiente de rozamiento de 0,1 y nos piden calcular la aceleración y nos piden calcular también la fuerza que ejerce el motor, ¿vale? Para poder tirar de ese vehículo en sentido de la pendiente. Entonces, lo primero siempre recomiendo es hacer un dibujito, ¿no? Un dibujito de la pendiente, es decir, vamos a hacer plano inclinado. Entonces aquí dibujamos, ¿vale? La horizontal, un plano inclinado, ¿vale? Y aquí tenemos una pendiente. Entonces, bueno, yo haría un dibujito muy sencillito, si queréis una cajita o un coche con ruedas, lo que queráis, ¿vale? Normalmente es una cajita lo que pintamos, ¿vale? Sería un coche con ruedas, pero normalmente en física pintamos una cajita, ¿vale? Entonces, esa cajita tenemos que ver las fuerzas que van a actuar sobre ella. Entonces, por un lado, sobre esta cajita, fijaos, va a haber una fuerza que tira hacia adelante, que es la fuerza del motor. Esta es la fuerza del motor, F, la fuerza del motor, en ese sentido. Por otro lado, va a haber una fuerza que tira para atrás, que es la fuerza de rozamiento con la superficie, ¿verdad? La fuerza de rozamiento. Es decir, para adelante la fuerza del motor, hacia atrás la fuerza del rozamiento, porque nos están dando un coeficiente de rozamiento. Entonces, tira hacia atrás, en la misma, digamos, dirección que esa pendiente, ¿no? Con esa inclinación. Pero en plano inclinado siempre va a aparecer otras componentes de la fuerza, que son las componentes del peso. Entonces nosotros aquí tenemos que pintar siempre unos ejes. Un eje vertical a la pendiente, perpendicular a la pendiente, ¿vale? A la pendiente que tenemos, es decir, aquí está la pendiente, pues tiene que haber un ángulo de 90 grados aquí, perpendicular a la pendiente, y el otro eje, pues es el que nos dan las fuerzas en sentido del movimiento, ¿verdad? Uno para aquí y otro para allá. No me sale muy bien pintado porque no estoy con regla, ¿no? Estoy haciendo la mano alzada, pero bueno, estos son los dos ejes, ¿no? Tenemos como un eje X y un eje Y, ¿vale? Es decir, este sería nuestro eje X y este sería nuestro eje Y, ¿vale? X e Y. X e Y. Bueno, voy a borrar esta X y la voy a poner un poquito mejor pintada. Este es mi eje X y Y en el plano inclinado. Entonces, por un lado, fijaos, antes de hacer ningún cálculo del apartado A y del apartado B, voy a pintar las componentes que afectan. Y entonces el peso siempre va a afectar aquí. Vamos a ver el peso. Esta es la componente del peso. ¿Vale? Entonces este es el peso, ¿verdad? El peso tira siempre en vertical hacia abajo, aunque haya pendiente en vertical hacia el centro de la Tierra, en vertical hacia abajo. ¿Vale? Y eso es el peso. Esta es P. ¿Vale? Esto es P, el peso. Que ya sabemos que el peso, lo podemos poner por aquí al lado, es igual a la masa por la gravedad. La masa por la gravedad. Tenemos la masa que son 800 kilos, tenemos la gravedad que es 9,8 metros por segundo al cuadrado y tenemos el peso. Pero este peso, en un plano inclinado, claro, no queda tal cual, sino que se descompone en dos valores, en una componente en X y en una componente en Y. Entonces tenemos que el peso por un lado lo vamos a pintar en otro color. El peso lo vamos a poner en rojo. Se va a descomponer en P sub I, le vamos a llamar, que es esto de aquí, y vamos a poner en color, yo que sé, naranja, la P sub X, ¿vale? Que es la que me tira en este sentido. P sub X. ¿Vale? P sub I y P sub X. ¿Vale? ¿Para qué nos va a valer esto? Bueno, pues vamos a ver que esto nos va a valer para ver qué fuerzas actúan. Aquí ya vemos, por un lado, fijaos, tenemos que hacia atrás tira la fuerza de rozamiento y también tira la componente del peso, que me tira para atrás, porque es un plano inclinado, ¿vale? En sentido ascendente, entonces la componente del peso me tira para atrás. Si yo dejo el coche sin fuerza del motor, me iría hacia atrás, ¿verdad? Me iría hacia atrás, seguramente, por esta componente del peso. Pero aquí hay alguna fuerza más que actúa, que la vamos a pintar en otro color, que va a ser en color verde, por ejemplo, que es la normal. La normal, que es la que se opone a la componente, esta es la normal, ¿vale? La normal, ¿vale? La normal, que es la que se opone a la componente del peso, es decir, la normal, en plano inclinado, ¿vale? En plano inclinado, la normal, la vamos a poner por aquí, la normal es igual a P sub I, ¿vale? Es igual a P sub I, porque es la que se contrapone a
al peso, pero no al peso normal, sino al peso I, ¿vale? Al peso I. Y aquí ahora nos falta un dateo que es importante en este ejercicio, que es el ángulo, ¿vale? El ángulo. A mí me están diciendo que esto es 15 grados, esto de aquí es 15 grados, lo pintamos, 15 grados, y ese ángulo de ahí, por lo tanto, por geometría, ese de ahí es también 15 grados. 15 grados. ¿Por qué? Porque tenemos que esta línea de Y, es perpendicular a la pendiente y esta línea del peso es perpendicular a la horizontal. Por lo tanto, este ángulo, 15 grados, es el mismo que ahí. Y ahora, para que no lo veamos tan atropellado todo ahí en el dibujo pequeñito, voy a replicar este triángulo. Aquí hay un triángulo rectángulo al final. Voy a replicarlo aquí a la derecha. Entonces, ese triángulo lo voy a poner por aquí y yo realmente tengo lo siguiente. Tengo esto así, ¿vale? Y esto así, ¿vale? Voy a borrar, a ver si lo vuelvo a pintar bien. Vamos a ver si lo pinto bien. Vale, voy a pintarlo otra vez. Tengo el triángulo así, que es la componente peso I. Tengo el peso, bueno, tengo la vertical así y tengo el peso así. Vale, entonces yo al final lo que tengo aquí es, esto es peso I, esto es peso X, ¿vale? Y esto es P. Y esto es el ángulo, que es 15 grados. Vale, tengo un triángulo rectángulo, es rectángulo porque aquí es rectángulo, en este punto de aquí, y este triángulo de aquí lo que he hecho es pasarlo aquí, y tengo ese triángulo rectángulo ahí, pintado. Y de esta forma yo ya puedo calcular también las componentes peso X y peso Y, que las voy a dejar ya calculadas. Fijaros, en este triángulo rectángulo se cumple lo siguiente, se cumple que el coseno de 15 grados es igual a cateto contiguo entre hipotenusa, es decir, es igual a P sub I entre P. Por lo tanto, de aquí despejamos que P sub I es igual a P por el coseno de 15 grados. Y por otro lado tenemos que el seno de 15 grados es igual al cateto opuesto, ¿vale? Cateto opuesto, que en este caso es P sub I, dividido la hipotenusa, que es P siempre, ¿verdad? La componente principal del peso. Entonces, P sub X, entre P, que es el peso. Y de aquí despejamos que P sub X, la componente X del peso, es P por el seno de 15. P por el seno de 15 es la componente en P sub X. Entonces, bueno, con esto ya tenemos mucho, porque con esto, por un lado, ya tenemos la componente P sub X. Fijaos que aquí tenemos una componente P sub X que la pinté en naranja, que tira hacia atrás y la voy a poder calcular, con la masa, por la gravedad, por el seno de 15 grados. Por otro lado, tenemos algo que nos falta ahora, que es la fuerza de rozamiento. Digo, ¿cómo calculo la fuerza de rozamiento? Lo voy a poner por aquí a la izquierda. La fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento, mu, le llamamos mu, por la normal. Entonces, esto es igual a... ¿Cuánto es mu en el ejercicio? 0,1. ¿Cuánto es la normal? Hemos dicho aquí que la normal es igual a la componente en I, que la tenemos aquí. Pues ya sabemos que esto es... La normal va a ser el peso, ¿vale? Que es el peso P por coseno de 15 grados. Y ya tengo prácticamente todo. Tengo la fuerza de rozamiento, tengo la fuerza X, la componente en peso de X y tira para atrás, y claro, después en el apartado B me va a pedir la fuerza. Pero para eso necesito la aceleración. Entonces, esto es para que veáis un poco cómo se descomponen las fuerzas, ¿vale? Por un lado, el peso es la masa por la gravedad, tenemos la masa, tenemos la gravedad que es 9,8, ¿verdad? La normal es igual a la componente P sub I porque es la vertical, es la que se opone a la componente que tira hacia abajo, que es la P sub I, ¿vale? Al perpendicular al plano. Bueno, pues es P sub I, no es P. Aquí en este caso, si fuera un plano horizontal, sería n igual a P, pero aquí es n igual a P sub I. Y después P sub I y P sub X los puedo calcular de esta forma. P sub I como el peso, que ya sabemos que es m por g, por el coseno de 15, y P sub X el peso por el seno de 15. Entonces vamos a ir contestando, esto es un poquito un planteamiento inicial, y ahora vamos a ir contestando a los apartados. Apartado A me pedían la aceleración. Y para eso me dan este dato, me dicen que recorre 32 metros en este plano inclinado, 32 metros, en 5 segundos. ¿Para qué me vale esto? Bueno, pues para aplicar las fórmulas de MRUA. Y con MRUA voy a poder calcular la aceleración, porque mira, en MRUA
Hay dos fórmulas, ¿verdad? Las vamos a recordar aquí. Velocidad final igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, pero yo aquí no tengo el tiempo, ni tengo velocidades, ¿verdad? Ni tengo velocidades. La inicial sí, suponemos que partimos del reposo, ¿vale? Que partimos del reposo, pero no tengo el tiempo. Pero tengo otra fórmula que es la del espacio recorrido, es igual al espacio inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, ¿qué fórmula puedo usar? Pues la segunda, esta fórmula segunda, porque yo aquí el espacio recorrido me lo están dando, que es 32 metros. 32 metros, x u 0 es 0, no recorre nada al principio. v0 partimos del reposo, ¿vale? Es 0. Y aquí tengo que el tiempo es 5 segundos, según el enunciado, y puedo calcular la aceleración. Vamos a verlo. Sigo para aquí y digo, en x dijimos que es igual a 32 metros, es decir, el espacio recorrido es igual a 32 metros. 32 metros. Y el tiempo, ¿en cuánto tiempo lo recorre? Hemos dicho en 5 segundos, según el enunciado. 5 segundos. Sustituimos en esta fórmula. ¿Vale? Ahí vamos a sustituir. Entonces digo 32 es igual a x0 es 0, más v0, velocidad inicial es 0 porque parte del reposo, más un medio de la aceleración por el tiempo que es 5 segundos al cuadrado. Vale, una vez que tengo esto, despejo, y bueno, si hago despejo bien aceleración, me da 2,56 metros por segundo al cuadrado. Es decir, aquí no he usado fuerzas para nada. Simplemente he utilizado MRUA, la fórmula de MRUA, en vez de usar esta, porque en esta no tengo la velocidad final, vale, he usado la del espacio. El espacio y el tiempo me lo dan, velocidad inicial es 0, parte del reposo, aunque no lo decía enunciado, lo suponemos, pero me lo debía mejor dicho o haberlo preguntado, pero partimos de que este vehículo parte del reposo, y bueno, y con esto puedo calcular la aceleración. Ya tengo el apartado A resuelto. ¿Qué me piden en el apartado B? Me piden la fuerza que ejerce el motor, ¿vale? La fuerza que ejerce el motor. Entonces, la fuerza que ejerce el motor, pues ¿cómo se calcula? Pues vamos a plantear aquí. Ahora tengo que aplicar Newton, es decir, tengo que aplicar aquello de que el sumatorio de todas las fuerzas que actúan sobre ese vehículo debe ser igual a la masa del vehículo por la aceleración que adquiere. La aceleración ya la tenemos, la hemos calculado en el apartado A, ¿vale? La masa la tengo, 800 kilos, me la dan en el enunciado. Vamos a plantear las fuerzas que intervienen en este sistema. Entonces, en este sistema vamos otra vez al dibujo, las fuerzas que intervienen las tenemos aquí, ¿vale? Intervienen la fuerza del motor, que es la que me piden calcular, la voy a plantear, pero a esta fuerza del motor se le oponen, es decir, se le restan la fuerza de rozamiento y la componente en X que tiran hacia atrás. Entonces tendré que hacer que F menos Fx menos Fr igual a m por a. Ese es el planteamiento de la fórmula. ¿Vale? Entonces tengo, vuelvo a poner aquí y digo, F, que es la fuerza del motor del coche, del vehículo, menos la fuerza del rozamiento, menos, también se lo opone, ¿verdad? Que es en sentido contrario, P sub X, la componente X del peso, es igual a m por a. Vamos sustituyendo valores, vamos a ver. Entonces tengo que F menos, ¿cuánto era Fr? Lo vimos por aquí. Fr lo teníamos por aquí. Fr igual a mu por n, y la normal era el coseno 0,1 por P por coseno de 15 grados. Vale. Bueno, pues entonces tenemos que F menos la fuerza de rozamiento, que la vamos a calcular, a ver, la fuerza de rozamiento, vamos a ponerla por aquí. Perdón. La fuerza de rozamiento es igual a 0,1, que es mu, por el peso, que es 800 kilos, por la gravedad, que es 9,8, y por el coseno de 15 grados. ¿Vale? Y por el coseno de 15 grados. Ahí nos tenemos que ir a la calculadora. Bueno, lo voy a hacer aparte. Me voy a hacer acá aparte la calculadora científica online. Vale, esto lo estoy haciendo en una pantalla aparte. Entonces tengo que multiplicar esto 0,1 por 800, vale, por 800, por la aceleración, que es la gravedad 9,8, por el coseno de 15 grados, el coseno de 15 grados. El coseno de 15 grados, cierro, y eso me da 757, vale, esto me da, si está bien calculado, esperemos que sí,
757 newtons. Es decir, hay una fuerza de resistencia, una fuerza de fricción, vale, una fuerza de fricción que me da 757 newtons hacia atrás. Vale. Y por otro lado tenemos que calcular también el PX. PX lo tenemos por aquí. PX estaba por aquí. ¿Dónde tenemos PX? Aquí. P por seno de 15 grados. P por el seno de 15 grados. ¿Y cuánto es P por el seno de 15 grados? P por el seno de 15 grados, PX es igual a... Vamos a poner aquí una barrera. PX es igual a P, que es M por G, es masa 800 por 9,8 por el seno de 15 grados. Y esto, si no hubiera la calculadora, me da una componente en X de 2029,14 newtons. Por lo tanto, yo estos valores ya los voy a sustituir en la fórmula. Vale, me voy aquí a sustituirlos. ¿Ok? Y tenemos lo siguiente. Tenemos que F menos FR, que es menos 757, menos 2029,14, es igual a... Perdón, voy a hacer una cosa más abajo, porque si no, no me cabe. Vale. F, que es lo que me están pidiendo, menos FR, que es 757 newtons, menos la componente PX, que es 2029,14, igual a la masa por aceleración, igual a 800, por la aceleración, que es 2,56. Simplemente tengo que despejar de aquí. F es igual a, vamos a la calculadora otra vez, que la tenemos por aquí abierta, tenemos 800, vale, 800, estoy haciendo los cálculos aparte, voy marcando 800 por 2,56, que es la aceleración, por 2,56, eso da 2048, vale, 2048, más, paso esto al otro mismo sumando, 2029,14 más 757, que pasan al otro lado sumando, ¿verdad? Al despejar. Y eso me da una fuerza de 4.834,14 newtons. Es decir, este vehículo, este coche, o lo que fuera su motor, debe tener una fuerza de 4.834,14 newtons para poder coger una aceleración que hemos calculado de 2,56 metros por segundo al cuadrado y, como nos decía el enunciado, recorrer 32 metros en 5 segundos, sabiendo que esa fuerza F, que es la que hemos calculado, se le oponen la fuerza de rozamiento y la componente en X que tira hacia atrás. Bueno, espero que con esto, vale, veamos, aquí tenemos todo el ejercicio completo, vale, cómo se resuelve un ejercicio típico en dinámica de plano inclinado y de fuerzas, aplicando leyes de Newton, aplicando un poquito de trigonometría y siendo un poquito ordenado en los conceptos.